Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. ¿Qué hace falta para que una creencia que parece sólida como una roca se desmorone por completo? Y, lo que es aún más fascinante, ¿qué se necesita para volver a construirla desde los escombros? Hoy vamos a sumergirnos en el viaje de un joven que perdió su fe de una forma brutal, solo para encontrarla de nuevo de la manera más inesperada posible. Esta es la historia de Rigoberto Hidalgo, un viaje que, atención, no empieza con una crisis existencial clásica, sino en un lugar que todos conocemos muy bien, Internet. Su fe era algo que había heredado, casi por costumbre, una tradición familiar, hasta que un simple clic lo puso todo patas arriba. A ver, para entender cómo se desmonta algo, primero hay que entender cómo estaba construido, ¿verdad? Pues Rigoberto describe su infancia como una cuna cristiana. Un entorno donde la fe era parte del paisaje, como los muebles de la casa, pero no necesariamente una convicción personal, profunda, razonada. Su fe, en el fondo, era más bien una herencia cultural, no un descubrimiento propio. Y esto la hacía increíblemente frágil. Él mismo se definía como un cristiano nominal, es decir, de nombre. Llevaba la etiqueta, pero sin el peso de una convicción real. Imaginen un edificio con una fachada preciosa, pero construido sin cimientos, vulnerable al primer temblor. Y el temblor llegó. Pero fíjense, lo curioso es que la primera grieta en su sistema de creencias no vino de una tragedia personal o de un debate filosófico en la universidad. No, vino de algo mucho más cotidiano en nuestra era. Una serie de vídeos de YouTube. Pensemos un momento en lo que esto significa. Estos vídeos no lo convirtieron en ateo de la noche a la mañana, claro que no, pero plantaron una semilla. Le abrieron una puerta a una idea que, sinceramente, nunca se había planteado en serio. En sus propias palabras, le mostraron que había otra perspectiva. Y esa simple revelación, la idea de que existía una alternativa lógica a todo lo que le habían enseñado, fue suficiente para empezar un cambio radical. Y esa chispa de duda inicial, pues prendió un fuego lento, silencioso, pero imparable. Así es como empezó su proceso de deconstrucción. Un desmantelamiento sistemático, pieza por pieza, de todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí mismo. Lo que empezó casi como una curiosidad casual se convirtió, a lo largo de varios años, en una transformación filosófica completa. Pasó de ser un espectador pasivo de la duda a un buscador activo de una nueva verdad. Una verdad que, según fue concluyendo, no dejaba ningún espacio para nada que estuviera más allá del mundo puramente material. Y en su mente, el mundo se partió en dos. Se creó una división tajante. Por un lado estaban los creyentes, a los que ahora veía como gente sesgada, emocional, que seguía las cosas por pura inercia. Y por el otro, los escépticos, a los que idealizó como los únicos pensadores críticos de verdad, los que buscaban la auténtica verdad sin prejuicios. Ya no había matices, o blanco o negro. Claro, todo este terremoto era interno, un cambio que ocurría dentro de su cabeza. Pero era solo cuestión de tiempo que las grietas empezaran a ser visibles por fuera. Y el primer lugar donde se notó fue, como casi siempre, en la familia. Intentemos imaginar la escena. Un desayuno familiar, un ritual de cada día, la normalidad absoluta. Pero una mañana, esa normalidad se convirtió en el escenario de una ruptura dramática. Fue el momento exacto en el que su deconstrucción interna, privada, estalló y se hizo pública. Imaginen el impacto de estas tres palabras, pronunciadas así, en medio de la normalidad de un desayuno en un hogar profundamente creyente. Jesús no es real. Con esa frase tan corta y directa, su viaje privado se convirtió en una declaración de guerra pública que fracturó por completo la dinámica de su familia. El conflicto se volvió tan intenso que su padre tuvo que tomar una medida desesperada, prohibir cualquier conversación sobre religión en casa, solo para intentar mantener una apariencia de paz. De repente, Rigoberto era la oveja negra, un extraño en su propia casa, aislado por sus nuevas y firmes creencias. Aislado en casa, sí, pero más seguro que nunca en su nueva visión del mundo. Justo en ese momento, se encontró con un desafío que no esperaba, y no era un desafío emocional, como los de su familia, sino uno puramente intelectual. Y ese desafío se convertiría en la prueba de fuego definitiva para su ateísmo. La historia tiene giros casi de película. Se inscribió en un curso online sobre la resurrección de Cristo, pero con una misión muy clara: reventarlo desde dentro. Su plan era refutar cada argumento, desmontar la fe de los demás. Pero, paradójicamente, el curso lo llevó a un momento decisivo que jamás habría podido anticipar. Y aquí la ironía es máxima. Sus propios compañeros de curso, la mayoría de ellos creyentes, lo identificaron como el escéptico más preparado y lo eligieron para representar la postura atea en el debate final.
Se lo tomó increíblemente en serio. Se preparó, según él, como si fuera su tesis. Era su gran oportunidad para demostrar que tenía razón. Y aquí es donde la historia da un vuelco total. Por primera vez en todo su proceso, la base intelectual de su ateísmo, esa que había construido con tanto cuidado durante años, fue completamente desmantelada. Y es crucial entender esto. No fue una derrota emocional, fue una rendición puramente intelectual. Cada argumento que había preparado con tanto esmero fue refutado uno por uno, con lógica y evidencias. Derrotado en el campo de batalla de las ideas, lo que vino después fue un colapso total, emocional y espiritual. Pero ese colapso no lo llevó a la desesperación, sino, increíblemente, a una transformación radical. Ese mismo día, solo en su habitación, el peso de su derrota intelectual se juntó con el remordimiento por todo el dolor que había causado a su familia, y se derrumbó. Se sintió abrumado, no solo por darse cuenta de que había estado equivocado, sino por las consecuencias reales y dolorosas que su error había tenido en la gente que quería. Y de esas cenizas, de ese momento de tocar fondo, nació un propósito completamente nuevo. Decidió convertirse en la persona que él mismo habría necesitado desesperadamente en sus años de duda. Un recurso para otros jóvenes, alguien capaz de ofrecer respuestas razonadas, en lugar de silencio, juicio o miedo. Empezó a crear vídeos para responder a las mismas dudas que él tuvo. Y su mensaje conectó de una forma brutal. Pasó de ser, como él mismo dice, bromeando, un fracasado de Minecraft, a una voz que llegaba a millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de toda esta historia tan intensa? El viaje de Rigoberto nos da una perspectiva muy potente sobre la naturaleza de la duda, sobre todo en esta época en la que estamos bombardeados por información por todas partes. Su mensaje es claro. La duda no debería ser temida como si fuera un ataque, sino que debería acogerse como una oportunidad para forjar una convicción mucho más fuerte y personal. Y lanza una advertencia muy seria a los líderes religiosos. Si vosotros no respondéis a las preguntas de los jóvenes, tranquilos que Internet lo hará. La historia de Rigoberto Hidalgo nos deja una lección final muy poderosa. La verdadera convicción no se cultiva evitando las preguntas difíciles, sino enfrentándolas de cara, con honestidad y valentía. Su viaje de deconstrucción total no lo destruyó, lo llevó a una reconstrucción mucho más sólida que antes. Si esta historia ha dado que pensar, vale la pena compartirla. Hagan clic y compártanla. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.